Ahora sí empezamos a grabar. ¿Va? Comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con la construcción de las funciones coseno y seno. Ya definimos a la función coseno y a la función seno, primero en el intervalo 0, pi. Después extendimos dichas funciones a todo el intervalo 0,2 pi. Y vimos que esas dos funciones, la función coseno y la función seno, definidas en el 0,2 pi, son continuas en todo el 0,2 pi cerrado y derivables en el abierto 0,2 pi. Para ello, para demostrar esto, nos ayudamos de este lema. Voy a recordarlo. Este lema es un lema que viene en el libro de Spivak y dice lo siguiente. Si tú tienes una función definida en un intervalo abierto hacia los reales, tienes una función. Tomas un punto C en el intervalo abierto a, b fijo. Vamos a suponer que la función f es continua en el intervalo abierto a, b, derivable en la unión de los intervalos a, c abierto y c, b abierto. Y además, vamos a suponer que el límite cuando x tiende a c de f' de x existe. Bajo esas condiciones, lo que dice este lema es que la f debe ser derivable en el punto x igual a c y que además la derivada de f en el punto c se puede obtener mediante el siguiente proceso límite. Es el límite cuando x tiende a c de f' de x. ¿Ok? Ese lema lo ocuparon ustedes porque lo que sigue se quedó como algo que ustedes tienen que leer, que quedaba como tarea checar estas notas que voy a platicar a continuación. Usamos ese lema para lo siguiente. Notamos esto, bueno, esto es lo que leyeron, supongo. Vieron que el coseno y el seno son continuos en el 0,2 pi, eso ya lo habíamos comentado arriba. Coseno y seno son derivables en el abierto 0, pi y en el abierto pi, 2 pi. Esto también ya se vio arriba. Ajá, en la clase pasada vimos eso. ¿Ok? El límite cuando x tiende a pi de la derivada de seno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de seno en puntos x cerca de pi? ¿Cuánto vale? Su derivada es coseno. Entonces, este límite, ¿están de acuerdo que es el límite cuando x tiende a pi de coseno de x? Sí. ¿El coseno es una función continua? Sí. Entonces, ¿cuánto vale este límite? Coseno de pi. Y algo similar que se hace con la derivada de coseno de x. Con este límite. El límite cuando x tiende a pi de coseno prima de x, ¿cuánto vale? Es el límite cuando x tiende a pi de menos seno de x. ¿El seno es continua? Sí, es continuo en el 0,2 pi. Entonces, por continuidad, ese límite vale menos seno de pi. Ajá. Fíjense lo que está ocurriendo. Nos estamos parando en las hipótesis de este lema. Son continuas estas funciones en este cerrado. En particular, son continuas en este intervalo abierto, como aquí. Ajá. Hay un punto intermedio C, que es pi. Pi se encuentra aquí en medio. Ajá. Como dice el lema, toma un punto fijo en medio. La función f, que en este caso la función en nuestro contexto, ¿quiénes juegan el papel de la f? Coseno y seno. ¿Son continuas en el 0,2 pi? Sí, en el abierto 0,2 pi son continuas. ¿Son derivables en el 0, pi unión pi, 2 pi? Coseno y seno, sí. Ya vimos arriba que son derivables. ¿Qué pasa con este límite? El límite de la derivada, en nuestro caso. Existe, ¿vale? En el caso de seno de x, el límite cuando x tiende a pi de seno prima de x es coseno de pi, y el límite cuando x tiende a pi de coseno prima de x es menos seno de pi. ¿Okay? Entonces este límite existe. Aplicamos el lema anterior y ¿qué podemos concluir? Que la función coseno y la función seno son derivables en x igual a pi y además la derivada de seno de pi es coseno de pi y la derivada de coseno de pi es menos seno de pi. Y entonces, con este argumento, se demuestra que la función coseno y seno son continuas en el cerrado y derivables en el abierto. ¿Ok? Ya tenemos definido a coseno y seno en todo el intervalo cerrado 0,2 pi. ¿Ok? Y ya vimos cómo son sus gráficas. Nosotros empezamos, voy a dibujarla el coseno. Y en el seno pues es algo muy similar. Nosotros empezamos definiendo a
coseno en el 0, pi. Vimos que era una función decreciente, que en 0 vale 1, que debe ser pi medios, ¿no? Más bien pi medios, ajá. Que en pi medios vale 0 y que en pi vale menos 1, ¿verdad? Después lo que hicimos fue lo siguiente, geométricamente lo que hicimos fue esto. Para extender la función coseno a todo el pi, 2pi, lo que hicimos fue reflejar esa gráfica respecto a esta recta vertical que pasa por el punto pi. La reflejamos y obtenemos la gráfica de coseno en todo el 0,2pi. Esto formalmente, ¿cómo se hace? Extendiendo la regla de correspondencia de coseno de la siguiente manera. Para cada x en pi, 2pi, definimos a coseno de x como coseno de 2pi menos x. Que geométricamente hacer esto de aquí, significa que trazas una recta vertical y tu gráfica original la reflejas respecto a esa recta y obtienes la gráfica, la extensión de esa Oiga, manera. maestro, una pregunta. Bueno, Al derivar la función en ese punto respecto a ese punto, ¿no nos daría entonces la derivada menor a cero o mayor a cero? Ya no me acuerdo. Es mayor a cero, creo, para que sea un punto mínimo. la derivada aquí va, la segunda derivada, ¿o cuál derivada? La ¿La segunda primera? derivada, sí, la segunda derivada. La segunda derivada ahí tiene que ser mayor que cero. Ajá, vale. ¿Va que va? Ujú. ¿Sí está bien? Ok, Sí. ok. Entonces, bueno, pues ya, ahí está. De hecho, o sea, ¿cuánto nos dio la derivada de coseno? Nos dio menos seno de pi. ¿Cuánto vale? No, bueno, pues esta es la primera derivada, ¿no? Bueno, no hay lo eso, después lo podemos checar, lo de los mínimos y máximos, que ya lo hicimos en el fondo, cuando vimos máximos y mínimos, pues trabajamos con este tipo de funciones y veíamos dónde había un máximo, dónde había un mínimo, el procedimiento que se tenía que seguir, ¿no? Para encontrar los máximos y mínimos. Entonces, bueno, ahorita lo que estamos haciendo es, ya extendimos un poquito más a las funciones coseno y seno. Ahora ya están definidas en todo el 0,2pi, pero queremos extenderlas a todo R porque sabemos que ahí es donde están definidas. Bueno, pues pasamos al paso 2, que es ya extenderlas a todo R. Fíjense, ahí va la extensión. Para cada x en R, nosotros sabemos por la observación que hicimos de la clase pasada, existe un único punto K que pertenece en los enteros y existe un único X' que pertenece en el 0,2pi, tal que X se puede expresar de la forma 2πk más X'. En tal caso, fíjense en lo siguiente, X' lo podemos expresar como X menos 2πk. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Lo único que hice de la igualdad de abajo a la de arriba es, ¿qué hice? Despejé, simplemente. Entonces, lo que estamos haciendo es esto. Y es un punto que a lo mejor está muy alejado del 0,2pi, que es donde está definida la función coseno y seno, ¿verdad? Hasta este momento, la función coseno y seno solo están definidas en el 0,2pi. Tú quieres definir las funciones coseno y seno en todo R. Entonces tomas un punto X en R, el que sea, pero ocurre que ese punto tiene como un tipo representante, un único representante en el 0,2pi. ¿Cuál? Es el X menos 2πk. Como que recorres este punto X, 2πk unidades, y aquí se encuentra ese punto X'. Ajá. Entonces, ¿cómo definimos a la función coseno y a la función seno en los puntos que están fuera del 0,2pi? Pues justo de esta forma. Definimos a coseno de X como coseno de X menos 2πk. Y definimos a seno de X como seno de X menos 2πk. Ajá. Así es como se extienden las funciones trigonométricas a todo R. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Maestro, Ustedes díganme. Mande, mande. oh, me hubiera servido hace 2 días para mi examen de álgebra. Mande, mande. Me hubiera servido hace 2 días para mi examen de álgebra. Oh, sencillo, ¿ves?
Bueno, Profe, entonces, mande, te escucho. pero entonces eso significa que cada 2πk va a cruzar o sea, va a estar en el eje de las X, o ¿por qué el 2πk? Ver que el 2πk. Este, bueno, la clase pasada vimos que podíamos expresar cualquier número real de esta forma. O sea, había un único k en z y un único x' en el 0,2pi, tal que x se puede expresar de esta forma. Eso ya de hecho te enseño en la observación. Ahorita hago un dibujo, para explicarlo con más cuidado. Aquí está el dibujito. R, aquí está el enunciado. R se puede ver como la unión de todos los intervalos 2πk como 2πk más 1 con k en los enteros, que geométricamente significa hacer esta descomposición de la recta real en una unión numerable de intervalos. Ajá. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es esto. Mira, fíjate. Voy a usar este dibujo. Tomo un punto X. No sé dónde esté. Por ejemplo, vamos a pensar que está aquí. Ajá. Entonces ese punto X, fíjate, que yo lo puedo expresar como 2pi multiplicado, ¿quién sería la k? ¿Tú quién crees que sea la k? Yo digo que es 3. Ajá. 2πk con k igual a 3, pero ahí le falta un cachitito, ¿no? Para realmente eso sea x. Para que realmente esto sea x, ahí falta un cachitito, porque 2pi por 3 es 6pi. ¿Estás de acuerdo? Estaríamos parados aquí. Entonces le falta un pedacito para hacer x. Bueno, pues vamos a agregarle ese pedacito. X'. Ajá. Este pedacito, ¿cómo lo podemos escribir? Pues restando, ¿no? Si 2pi por 3 más x' nos da x, y justo x' es este pedacito, entonces, x menos 2pi por 3 es precisamente x'. Y ese pedacito, este cachitito que nos faltó, lo podemos ver en el origen. Sería como este pedacito, hacemos una copia de este segmentito, el x', y entonces x', ¿qué pasa? Pues x' es un punto en el 0,2pi, y nosotros ya en el punto, nosotros en el intervalo 0,2pi, tenemos definida la función coseno y seno. Entonces, bajo. Aquí está. Entonces, justo es esto que hicimos aquí. Despejamos. Ajá. Y definimos a coseno de x, donde x es cualquier real, como coseno de x menos 2πk, y a seno de x como seno de x menos 2πk. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Cómo lo ven todos? Ustedes digan. ¿Sí? ¿Para qué va? Bueno, entonces, ya, así es como se extienden las funciones trigonométricas. Para cada x en R, coseno de x se define como coseno de x menos 2πk, donde k y x' tienen esta propiedad. Ajá, y seno de x se define como seno de x menos 2πk. ¿Ok? Y entonces, ya con esto, ya con esta extensión, ya la función coseno y la función seno son funciones que están definidas en todo R. ¿Ok? Ya son funciones que están definidas en todo R. Y entonces, algo que nos faltaría por ver. Ah, alguien habló, creo. ¿Si alguien habló o no? ¿No? Bueno, ok. Entonces, ¿qué nos falta por ver? Pues nos falta por ver que realmente el coseno y el seno son derivables en todo R, y que además para cada x en R se tiene que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Pues esta prueba ya no la vamos a hacer nosotros, pero es el mismo procedimiento, se hace de la misma manera que cuando demostramos que el coseno y seno son derivables en el abierto 0,2pi. O sea, esta prueba, cuando hicimos esta prueba. Coseno y seno son continuos en el cerrado y derivables en el abierto. Ajá. Aplicamos regla de la cadena, porque bueno, nosotros en este punto de la teoría
ya extendimos a coseno y seno a todo el 0,2 pi. Pero de principio, donde únicamente nosotros sabíamos que el coseno y seno eran funciones continuas y derivables, era en el abierto 0, pi, derivabilidad, y continué en el 0, pi. Es lo único que sabíamos. Pero por la manera en que se extendieron, pudimos deducir que no solo hay continuidad ahí, sino que también hay continuidad en todo el intervalo, no solo en el 0, pi, sino que esas funciones son continuas en todo el cerrado 0, pi, y en el abierto, que está, y en el abierto 0, pi, unión pi, 2 pi. Y después, con ayuda del lema, con este lema, demostramos que no solo hay derivabilidad en esta unión de intervalos abiertos, sino que también hay derivabilidad en el punto x igual a pi, y concluimos que son continuas en el cerrado y derivables en el abierto. Con esas mismas técnicas, en serio, las mismas técnicas, se puede demostrar que coseno y seno son derivables en todo R, y que en cada punto la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Ok? Yo lo que aquí sugiero es que hagan lo siguiente. Descompongan a R en esta unión. Lo que hice es expresar a R como la unión de todos los K que pertenecen a los enteros de los intervalos 2 pi K, 2 pi K más 1. Exprésenlo de esta forma y prueben la continuidad en cada uno de estos uniendos. Prueben la derivabilidad en cada uno de estos intervalos abiertos y apliquen el lema en intervalos consecutivos. ¿Qué lema? Este lema que les comenté que estaba en el Spivak. O sea, la continuidad sí pruébenla en estos intervalos, tal cual. En cada intervalo prueben la continuidad. La derivabilidad, pruébenla en los abiertos, usando regla de la cadena. Y para probar en este extremo que hay derivabilidad, apliquen el lema con intervalos consecutivos. O sea, por ejemplo, tómense a ver si me cabe aquí, el 2 pi K, ¿cuál sería? Menos 1, 2 pi K, unión, el 2 pi K, 2 pi K más 1. Ajá. El punto que queda en medio de esos dos abiertos es el punto 2 pi K. Usando el lema de arriba, prueben que ahí también hay derivabilidad. Y con eso probarían la continuidad y la derivabilidad de las funciones trigonométricas en todo R. Ajá. Pero si se dan cuenta, es el mismo procedimiento que seguimos para en el caso cuando se extendió a coseno y seno, de 0 a pi a 0,2 pi. ¿Ok? Es las mismas técnicas, prácticamente la misma prueba, todo esto se vuelve a repetir prácticamente, y pues ahí está. Con esto se extienden las funciones trigonométricas a todo R. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ver qué propiedades satisfacen, que nosotros ya las conocemos, ya conocemos todas las propiedades de las funciones trigonométricas, pero ahorita con esta construcción pues hay que deducir esas propiedades, ¿ok? Entonces vamos a proceder. Propiedad 7, así como íbamos en el orden que íbamos, es la propiedad 7. ¿Qué es lo que dice? Pues que para cada x en R se tiene que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba, demostración. Tomemos un x en R, fijo pero arbitrario. Vamos a considerar los siguientes tres casos. Justo vamos a hacerlo en el orden en el que fuimos extendiendo estas funciones. Fíjense. Primero, si x está en el intervalo 0, pi, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿cuánto vale eso? Pues coseno cuadrado de x es simplemente coseno cuadrado de x. Y seno cuadrado de x, ¿cuánto vale? Por definición de seno, sabemos que el seno se definió como la raíz de 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces, seno cuadrado de x, ¿cuánto vale? Es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x, todo al cuadrado. La raíz con el cuadrado se cancelan y nos termina quedando
coseno cuadrado de x más 1 menos coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado menos coseno cuadrado cuiqui, y nos termina quedando únicamente 1. ¿Ok? Entonces, en el caso en que x está en el cerrado 0, pi, sí se satisface la igualdad. Perfecto. Primer caso. Segundo caso, que es el primer paso que dimos para extender a las funciones trigonométricas. En el caso en que x está en el pi, 2pi, ¿cuánto vale coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x? Por definición, coseno de x, ¿cuánto vale? Coseno de 2pi menos x. Coseno de x, el puro coseno de x es coseno de 2pi menos x. Así se extendió, ¿no? La función coseno a este intervalo. ¿Cuánto vale seno de x? Vale menos seno de 2pi menos x. Así extendimos a la función seno, a todo el pi, 2pi. Si están elevados al cuadrado, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿cuánto nos va a dar entonces? Coseno cuadrado de 2pi menos x más menos seno de 2pi menos x, todo al cuadrado. Este menos con este al cuadrado, desaparece, y entonces nos va a quedar coseno cuadrado de 2pi menos x más seno cuadrado de 2pi menos x. Pero una pregunta, 2pi menos x, ¿dónde se encuentra? ¿En qué intervalo? En el 0, pi, ¿verdad? También este se encuentra en el 0, pi. ¿Nosotros qué demostramos? Que cuando tienes un punto en el 0, pi, sí se da esta igualdad. Entonces, por el caso 1, esto tiene que valer 1. Y listo. Ya está el caso 2. Cuando x está en el pi, 2pi, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Caso 3, bajo. Si x es un número real, ¿qué sabemos? Que existe un único k entero y existe un único, aquí me faltó poner el simbolito de único, ahí está, un único x' en el 0,2pi, tal que x es de la forma 2πk más x'. ¿Ok? Por lo cual, ¿qué podemos decir? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, eso es igual a coseno cuadrado de x por x menos 2πk, más seno cuadrado de x menos 2πk. Nuevamente, este argumento, bueno, este número, esos dos números que estoy marcando en círculo, se encuentran en el 0,2pi. Este se encuentra en el 0,2pi. Ajá. ¿Y qué sabemos? Que cuando están en el 0,2pi, pues si están en el 0,2pi tienen dos posibilidades. O están en el 0,pi o estás en el pi, 2pi. Ajá. El primer uniendo sería el caso 1. Está en el 0,pi. En el segundo caso, en el pi, 2pi es el caso 2. Pero sea cual sea el caso, sabemos que eso nos va a dar 1. Estos números están en el 0,2pi. Ya sea que esté aquí o acá, sabemos que se satisface esta igualdad. Entonces, esto nos tiene que dar realmente 1 por consecuencia del caso 1 y el caso 2. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Y entonces, ¿qué tenemos? Que sea cual sea el caso, sin importar la x que nos tomemos, para cada x en R, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x debe de ser igual a 1. Y ya está. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bajamos. ¿Y qué más? Bueno, lo que les había comentado en la clase pasada. Para las siguientes dos propiedades, para las siguientes dos propiedades, necesitamos de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, que suena algo así súper complicado, pero realmente no lo es, porque es algo que se ve en cálculo. Entonces, bueno, ahí va. El siguiente resultado involucra una ecuación lineal de segundo orden con condiciones iniciales. Y esta ecuación diferencial bajo ciertas condiciones, su solución va a ser la función coseno y la función seno. Pero bueno, ahorita comento eso. Chequen. Empezamos con este lema. ¿Qué es lo que dice? Supongamos que tenemos una función de R en R con derivada de orden 2. ¿Qué significa esto? Esto ya lo hemos comentado, pero lo recuerdo. Tener derivada de orden 2 quiere decir que existe la primera derivada y que existe la segunda derivada.
¿ok? A eso nos referimos. Existe f' y existe fb', ¿ok? En todos los puntos del dominio, que es todo R. ¿Qué debe satisfacer nuestra función f? Bueno, vamos a pedirle que fb' más f siempre es la función constante 0. ¿A qué nos referimos con esta igualdad? Pues que para cada x en el dominio, o sea, en todo R, fb' de x más f de x va a ser igual a 0. Una observación muy simple. Nota que el seno y el coseno satisfacen esa ecuación diferencial. Fb' de x más f de x es igual a 0. Vean, chequen. Seno de x. ¿Su derivada quién es? Coseno. ¿Su segunda derivada quién es? Menos seno. Si esta es la f, ¿cuánto vale fb' más f? Evalúa en x. Pues según esta cuentita es menos seno de x más seno de x, que es igual a 0. ¿Ok? Entonces, el seno satisface esto. También se puede verificar fácilmente que el coseno satisface esto también. Satisface esta igualdad, tanto seno como coseno. ¿Ok? Aquí vamos a poner dos condiciones que no las satisface seno y coseno, que son las siguientes. Vamos a pedir que f de 0 sea 0 y f' de 0 sea 0. Bajo esas condiciones, añadiendo esto, lo que vamos a demostrar es que esta función solo puede ser la función constante 0. Este resultado lo que nos está diciendo es que la única función con derivada de orden 2 que satisface esta ecuación diferencial lineal de segundo orden con estas dos condiciones es la función constante 0. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ese lema. Y bueno, pues vamos a demostrarlo. Uno podría pensar que eso es súper complicado, pero realmente en este caso, la prueba es muy sencilla. Chequen. Ahí va la demostración. Fb' más f es 0, por hipótesis, ¿verdad? Esto lo tenemos por hipótesis. Ahora, en esa igualdad multipliquemos f'. ¿Qué nos termina quedando? Pues f' por fb' más f' por f. Ajá. Esto igualado a 0. Lo que hicimos fue multiplicar f' de este lado y de este lado de la igualdad. Nos terminó quedando esto. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Bueno, por otra parte, notemos lo siguiente. La derivada de f' al cuadrado más f cuadrada, si están de acuerdo que es 2 veces f' por fb' más f por f', ¿cómo se deriva una suma? Pues es la derivada de cada sumando. Entonces, si quiero derivar esta suma, pues hay que derivar cada sumando, este sumando y este otro sumando. ¿Cómo derivo este? Pues eso es 2 veces la derivada de f por la segunda derivada de f, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale la derivada de f cuadrada? Es 2 veces la f por la derivada de f. Si está bien, ahí se está aplicando una reglita de la cadena cuando derivas cada uno de estos sumandos. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? Bueno, ustedes me van diciendo, ¿eh? Ahora, noten que al derivar esto, nos da 2 veces esto. Pero por hipótesis, ¿esto cuánto vale? 0. Entonces nos queda 2 por 0, lo cual es igual a 0. ¿Ok? ¿Esto qué nos está diciendo? Que la derivada de esta función vale 0. Y su dominio es un intervalo, es la recta real. Teoría de la derivada. Si tenemos una función definida en un intervalo cuya derivada vale 0 en todos los puntos, esa función debe de ser constante, ¿verdad? Entonces, esta función, la f' cuadrada más f cuadrada, es una función constante para alguna constante c. Aquí simplemente hay que notar esto. Si nosotros evaluamos en 0 a esta función, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que c es igual a f' de 0 al cuadrado más f de 0 al cuadrado. Pero ¿cuánto vale f' de 0 al cuadrado? 0, por hipótesis. ¿Cuánto vale f de 0 al cuadrado? 0, por hipótesis. Entonces, esto nos termina dando 0 más 0,
Y entonces concluimos que esa constante C, ¿quién es? Es la constante 0. Por lo cual, la función f' al cuadrado más f cuadrada es igual a la constante 0. Pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos, esto es una observación aparte, ¿eh? Esta f es, bueno, yo voy a poner otra letra. Tienes dos funciones, tal que al cuadrado son iguales a 0, para todo x del dominio. ¿Qué puedes concluir de la h y qué puedes concluir de la g? Que ambas son la función constante 0. Ajá, ¿sí están de acuerdo con eso? Tienes dos funciones, tales que la suma, el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada una de ellas nos da 0, o sea, h cuadrada más g cuadrada nos da 0. De ahí se concluye que tanto h como g son la función constante 0. Justo es lo que tenemos aquí. Tenemos dos funciones, la f' elevada al cuadrado y la f elevada al cuadrado. Esto es igual a 0. Entonces, ambas funciones valen 0. Son la función constante 0. En particular, la f cuadrada es la constante 0. Y de ahí se sigue que f es la constante 0, que es lo que queríamos demostrar. Se concluye que f es la función constante 0. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Entonces tenemos que f es la función constante 0. Si tienes una función con derivada de orden 2 que satisface esta ecuación y estas condiciones, esa función debe de ser la función constante 0. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿Bajo? yo tengo una Mande, duda. mande. Mande, ¿qué En lo pasó? que hicimos para derivar el cuadrado de f' y el cuadrado, bueno, más el cuadrado de f, se usó la regla de producto, ¿verdad? Regla de la... Sí, podrías verlo como regla del producto, por supuesto, sí. Ok. Sí, porque, por ejemplo, para derivar f' al cuadrado, yo lo que había dicho es que usamos regla de la cadena, que también se puede ver de esa manera, pero lo que dijiste es correcto, ¿no? Queremos derivar a f' por f'. Entonces, es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y justo nos da esto que es 2 veces f' por fb', y esto es justo lo que puse aquí, ¿no? Sí, ahí está. Sí, 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 efectivamente. sí. Perfecto, Vale, muy vale. bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, ¿a qué va? Bajo. Y ahora sí, ya con este lema que parece pues que no nos va a servir de nada, pero no, sí nos va a servir, ahorita van a ver. Con ese lema vamos a deducir el siguiente resultado. Fíjense, propiedad 8. Tenemos una función de RNR, una función con derivada de orden 2, tal que fb' más f es igual a 0 y que satisface las siguientes dos condiciones. F de 0 es igual a A y f' de 0 es igual a B. Bueno, lo que nos dice este resultado es que si tienes una función con derivada de orden 2 que satisface esta otra igualdad y esta otra igualdad, entonces tu función f debe de ser una combinación lineal de las funciones seno y coseno. Es decir, f debe de ser b por seno, la función seno, más a por la función coseno. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar a continuación. ¿Va? Para ello, vamos a utilizar el lema anterior. ¿Cómo le vamos a hacer? Idea intuitiva. Queremos probar esta igualdad. Esto es equivalente a probar que f de x menos b seno de x menos a coseno de x es igual a ¿qué? A 0 para todos los puntos de R. Ajá. Justo al hacer esta diferencia, lo que estamos haciendo es introducir una función auxiliar, a la cual le vamos a llamar h. Esa es una función h de x igual a f de x menos b seno de x menos a coseno de x. Entonces nuestro objetivo va a ser probar que esta diferencia, esta de aquí, vale 0. ¿Ok? Vamos a hacer la cuenta. Ya va la parte formal ahora sí. Definimos a h como la función que va de R en R
tal que a cada punto X lo mandamos a f de X menos b seno de X menos a coseno de X. Vamos a probar que H satisface las hipótesis de la propiedad anterior. ¿Ok? Vamos a ver que la H satisface esta ecuación y estas dos condiciones. Y aplicando el lema, vamos a concluir que la H es la función constante 0. ¿Ok? Bueno, pues vamos a proceder. Entonces vamos a ver que H satisface las hipótesis del lema anterior. Más bien aquí es el lema anterior. Del lema anterior. ¿Ok? Va. Bueno, primero, ¿H tiene derivada de orden 2? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque por hipótesis, la F tiene derivada de orden 2. La función seno y coseno ya sabemos que tiene derivada de orden 2. ¿Ok? También es algo que ya sabemos. Entonces, esta resta, desde luego que nos genera una función que tiene derivada de orden 2. La H entonces tiene derivada de orden 2. Siguiente observación. Notemos que para cada X en R, H' de X, ¿cuánto vale? Pues es F' de X menos, vamos a derivar esta parte. Derivamos este pedacito. ¿Cuánto vale su derivada? Es menos B coseno de X más A seno de X. ¿Están de acuerdo? Derivar este pedacito nos da menos B coseno de X más A seno de X. ¿Ok? Que es justo lo que puse aquí. Y pregunta, ¿cuánto vale su segunda derivada? H' de X es F' de X más B seno de X más A coseno de X. ¿Están de acuerdo? Cuando yo derivo esto, nos da B seno de X. Y cuando derivamos a seno de X, nos da A coseno de X. ¿Sí está bien? Por lo cual, fíjense, para cada X en R, H' de X más H de X, ¿cuánto vale? Pues H' de X es todo esto. H de X lo tenemos aquí arriba, es esto. Entonces nos termina quedando F' de X más B seno de X más A coseno de X, que es precisamente esto. Y eso coinciden, lo de morado coincide con lo de morado, y lo de café con lo de café. H de X, ¿quién es? Pues es F de X menos B seno de X menos A coseno de X. ¿Podemos simplificar? Por supuesto que sí. Observa que B seno de X menos B seno de X, se van. Y A coseno de X con menos A coseno de X, también se van. Ajá. Entonces nos termina quedando únicamente F' de X más F de X. ¿Ahí qué sigue? ¿Qué podemos hacer después? Bueno, por hipótesis, F' más F, ¿cuánto vale? Vale 0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pues F' de X más F de X va a ser igual a 0. Y entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que H es una función que tiene derivada de orden 2, tal que satisface esta ecuación, H' más H es igual a 0. Y además, por último, ¿cuánto vale H de 0? Pues es F de 0 menos B seno de 0 menos A coseno de 0. Haciendo la cuentita, esto es A menos A, que vale 0. Recuerden que F de 0 por hipótesis vale A. ¿Cuánto vale H' de 0? Pues es F' de 0 menos B coseno de 0 más A seno de 0. Por hipótesis, F' de 0 es B. Ajá. Entonces nos queda B menos B que es 0. O sea, en el primer caso llegamos a que H de 0 es 0. Y en el segundo que H' de 0 es 0. Entonces H, fíjense todo lo que satisface. Es una función que tiene derivadas de orden 2, que satisface esta ecuación. Y además, H de 0 es 0 y H' de 0 es 0. Aplicando el lema anterior, ponerle el lema, aplicando el lema anterior, ¿qué podemos asegurar? Pues que H es la función constante 0, es lo que probamos arriba, ¿verdad? Pero esto nos está diciendo que F menos B seno menos A coseno es igual a 0. Ajá. O dicho de otra forma, F es la función B multiplicado por la función seno más A multiplicado por la función coseno. ¿Ok? ¿Sí está bien?
¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar si suponemos que B es igual a 0 y A es igual a 1? O sea, ¿qué podemos concluir si tenemos una función f que tiene derivada de orden 2, que satisface esta ecuación diferencial, que tiene esta propiedad? F de 0 es igual a 1 y f de prima de 0 es igual a 0. ¿Qué podemos concluir? Pues vamos a poder concluir que f es la función. ¿Quién juega el papel de B en este caso? El papel de B lo juega 0. Ajá. ¿Y quién juega el papel de la A? El 1. Entonces lo que vamos a poder concluir es que la f debe ser 0 veces la función seno más una vez la función coseno. O sea, obtenemos la función coseno. ¿Esto qué nos está diciendo? Que esto nos muestra otra manera de definir a las funciones trigonométricas. La función coseno. La función coseno es la única función que satisface esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales. Esa es otra manera de definir a la función coseno. Y algo similar, con un procedimiento similar, podemos caracterizar a la función seno. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que de eso platico mañana con más cuidado, que ya es un mini detalle en realidad. Lo más importante ya se probó. Y lo último que vamos a hacer es probar esta propiedad 9, que creo que sí vale la pena probarlo. Es un ejercicio interesante. Entonces, mañana lo hacemos. Probamos este resultado. Hago esa observación que le estaba comentando y vemos y hacemos algunos ejercicios para practicar todo lo que hemos visto, de coseno, seno, las funciones trigonométricas, todas las funciones trigonométricas, logaritmos y exponenciales. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Perfecto. Bueno, pues nos estamos viendo mañana. Mañana la clase comienza a las 11. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.